Medidas de localización. Para recordar las medidas de localización, vamos a calcular el cuartil 2, el decil 6 y el percentil 20 de los datos de ambas comunidades, tanto de los Quichua como de los Shipibo-Conibo. ¿Qué son las medidas de localización? Estas medidas, llamadas también de posición, ordenan un conjunto de datos y lo dividen en partes iguales, permitiendo analizar algún tramo específico. Son conocidas como cuantiles. Entre los más utilizados están los cuartiles, los deciles y los percentiles. Veamos a continuación los cuartiles. Un cuartil Q divide a la distribución en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguales. Y cada una de esas partes engloba el 25% de las observaciones. Por ejemplo, el cuartil 3 engloba el 75% de las observaciones y dice que deja a su izquierda, claro, específicamente el 75%. Si yo, por ejemplo, dijera el cuartil 1, estaría observando aquí el 25%, pero además podría también dar alguna conclusión acerca de ese 75% que está a la derecha. También podría plantear algunas afirmaciones a partir de conocer el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Veamos ahora el decil. El decil divide a la distribución en 10 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 10%. El 10% de las observaciones. Por ejemplo, el decil 4 deja a su izquierda el 40% de datos. El 40, 10, 20, 30, el 40%. Si yo afirmo, ¿no? O planteo alguna afirmación de este 40%, también puedo realizar alguna afirmación para este otro 60% de la derecha de este decil 4. El percentil divide a la distribución en 100 partes iguales, percentil, cada una de las cuales engloba el 1% de las observaciones. Por ejemplo, el percentil 76 deja a su izquierda al 76% de los datos. ¿Sí? Ahora, ¿con qué fórmula voy a calcular cada uno de estos cuantiles? Recuerda, si n es la cantidad de datos, dado que los cuartiles dividen a la distribución en 4 partes iguales, obtenemos entonces la siguiente fórmula. El cuartil sub i, ¿sí? Puede ser aquí el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Divide en 4 partes iguales. Entonces va a ser igual, mira, al subíndice de este cuartil multiplicado por la cantidad de datos y dividido entre 4. Dado que los deciles dividen a la distribución en 10 partes iguales, entonces el decil con este subíndice será igual a i, que es el subíndice, multiplicado por la cantidad de datos y dividido entre 10. Y de la misma forma para el percentil. En mi cursor. El percentil P sub i será igual a este subíndice multiplicado por n y dividido entre 100, dado que digamos, el conjunto de datos está dividido en 100 partes iguales. Entonces, vamos a calcular el cuartil 2. Cuartil 2. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Cuál de esos 3? Exacto, el primero. El primero, Q sub i será igual a i por n entre 4. Entonces, como yo quiero calcular el cuartil 2, será Q sub 2. Y ahora el 2. Por lo tanto, será 2 por 20, que es la cantidad de datos, entre 4. Por lo tanto, el cuartil 2 es igual
a 10. 20 por 2, 40 entre 4, 10. Ubico en cada una de las tablas qué valor de la frecuencia absoluta acumulada lo contiene. Vamos a ver esto con más precisión en esta siguiente diapositiva para la interpretación. Acabamos de calcular el cuartil 2, ¿sí? Y el cuartil 2 es igual, ojo, habíamos dicho que el cuartil 2 era igual a 10, ¿recuerdas? Entonces, ubico en cada una de las tablas, tanto para la comunidad Quichua como para la comunidad Shipibo-Conibo, voy a ubicar la frecuencia absoluta acumulada que contiene, ¿sí? Que contiene al cuartil 2. Entonces, el cuartil 2 era igual a ¿cuánto? A 10, ¿verdad? ¿Sí? Por acá lo tenemos. ¿Recuerdas a cuánto era? 10. ¿Sí? El cuartil 2 era igual a 10. Entonces, aquí tengo, muy bien, ahora sí. Entonces, era igual a 10. Por lo tanto, voy a ubicar la frecuencia absoluta acumulada que contiene ese 10. Será aquí. ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada F sub 3. F sub 1, F sub 2, F sub 3. Entonces, el cuartil, ojo que las medidas de localización se trabajan observando la frecuencia absoluta acumulada. Allí la importancia de haber adicionado esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces recuerda que las medidas de localización se van a concentrar en ubicar cada uno de los cuantiles, ya sea el cuartil, ya sea el percentil, ¿ya? O el quintil o el que queramos encontrar. Vamos a ubicarlo en la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, como el cuartil 2 es igual a 10, ubicamos aquí, ¿qué frecuencia absoluta acumulada lo contiene? Contiene el F sub 3. Ahora, ¿qué valor, qué clase le corresponde? 3, ¿no? En este caso, mira, ya está lo mismo, porque como tienen el mismo número de datos, 20-20, en ambos casos va a ser el cuartil 2 igual a 10. Entonces, aquí, ¿dónde lo contiene? ¿Dónde lo contiene? El 11. Por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada F sub 3 que contiene al cuartil 2, porque el 10 está aquí, ¿no? Aquí dentro. No puede ser este no lo contiene. Aquí lo contiene ¿sí? Contiene Entonces, yo diré que la frecuencia absoluta acumulada F sub 3 contiene al cuartil 2, que es 10. Pero, ojo, ¿cuál es el número de hijos que corresponde a esa frecuencia absoluta acumulada? 3. Y en este caso también es lo mismo. Entonces, vemos que en cada comunidad le corresponde 3 hijos y está en F sub 3. Los resultados son iguales. Significa que los datos en dicha posición también lo son. Ahora, ¿cómo interpretamos la información en este primer caso? La cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Quichua es igual o menor a 3, o mayor o igual a 3. Recuerda que los cuartiles dividían a todos los datos, a todo el conjunto de datos en 4 partes iguales, que cada parte representaba el 25%. Si yo encontré el cuartil 2, ¿sí? El cuartil 2, observa, estoy encontrando esta posición. Habíamos dicho en la diapositiva anterior que el cuartil 2 era igual a 10, según la fórmula que hemos encontrado. Pero ese 10 está ubicado en esta frecuencia absoluta acumulada. Recuerda una vez más que todos los cuantiles que vamos nosotros a trabajar en esta ocasión van a tener que ser evaluados en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, observa bien, yo dije que el cuartil 2 era igual a 10. Ese 10
se encuentra ubicado en esta frecuencia absoluta acumulada, pero yo voy a mirar, observa la flechita, al número de hijos que corresponde a esta frecuencia absoluta acumulada, que es 3. Por lo tanto, ¿sí? 3, el número de hijos 3. Es decir, el cuartil 2 que yo encontré, ¿qué representa? Ya tengo 3 aquí. El cuartil 2 en la frecuencia absoluta acumulada me lleva al número de hijos 3 por familia. Entonces, la cantidad de hijos del 50% de la comunidad Quichua es igual o menor a 3, porque aquí, ojo, el cuartil 2 ya es 3. ¿Por qué? Recuerda todo el proceso que hemos hecho, ¿verdad? Es la frecuencia absoluta acumulada que contiene el 10 que hemos encontrado según la fórmula. Y la flechita me lleva al número de hijos 3. O también podemos decir que la cantidad de hijos del 50% de familias de la comunidad Quichua es mayor o igual a 3. De la misma forma aquí, nosotros podemos decir que la cantidad de hijos del 50% de las familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual o menor a 3. Como también podemos decir que el otro 50% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es mayor o igual a 3. De esa manera estamos interpretando el valor del cuartil 2. Veamos ahora el cálculo del decil 6. Vamos a calcular el decil 6 y recuerda la fórmula. D sub 6, en este caso el subíndice es 6, entra a multiplicar con el número de datos que es 20. 6 por 20, 120, entre 10, 12. El decil 6 es igual a 12. Entonces realizamos el mismo procedimiento en la tabla de frecuencias, específicamente en la tercera columna, en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, 12, la frecuencia absoluta que más se acerca al 12 es esta. ¿Sí? La frecuencia absoluta F sub 3. F sub 3. Aquí se encontrará el decil 6. Aquí, la flechita me lleva ¿a qué? ¿A cuántos hijos? A 3 hijos también. Pero ahora la interpretación es diferente. Entonces, ya hemos ubicado en cada una de las tablas el valor de la frecuencia absoluta acumulada que contiene al decil 6. En este caso, la frecuencia absoluta acumulada que contiene al decil 6, que es 12, será F sub 3, F sub 1, F sub 2, F sub 3. Aquí está, F sub 3. Ahora, quiere decir que esta frecuencia absoluta acumulada contiene al decil 3. Entonces mira la flechita, ¿a dónde me lleva? Al número de hijos 3. Lo mismo en este caso, porque el decil 6 es para ambos, porque tienen el mismo número de elementos, el mismo número de datos que es 20, ¿verdad? Por eso es que salió en ambos casos el decil 6 igual a 12. Una vez más, 12, ¿en dónde lo ubico? Aquí no, aquí será, ¿sí? Aquí será la frecuencia absoluta acumulada que contiene el decil 6. Entonces, observa la flechita, ¿a qué número de hijos me lleva? ¿A qué clase? 4, a 4 hijos. Por lo tanto, vemos que para la comunidad Quichua está en F sub 3 y le corresponde 3 hijos. Mientras que para la comunidad Shipibo-Conibo se encuentra en F sub 4 y le corresponde 4 hijos. Los resultados obtenidos son diferentes, lo que significa que los datos en dicha posición también lo son. ¿Cómo interpretamos entonces? Observa aquí, la cantidad de hijos del 60% de familias de la comunidad Quichua es igual o menor a 3. Como ayuda, te presento el siguiente dibujo. No observo lo de azul, solamente lo de amarillo. Aquí, el decil 6, que hemos identificado como 3.
en este primer caso. Entonces, el 60%, mira, digamos así, aquí para este lado, 40% para este derecho, ¿no? Lado izquierdo, lado derecho. Entonces, aquí tenemos el decil 6. Habíamos dicho que es igual a 3 porque ya lo identificamos. Igual a 3. Ya todo un proceso que hemos realizado. Ya te recordarás, si gustas, ten el video para que tú puedas comprender y entender mucho mejor. Entonces, ya hemos encontrado aquí el decil 6. Entonces, decil 6 equivale al 60%. Lo que podemos decir que la cantidad de hijos del 60% de familias de la comunidad de los Quichua es igual o menor a 3. Es igual o menor a 3. Ahora, de la misma forma, decimos que la cantidad de hijos del 60% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual o menor a 4, porque este le corresponde al decil 6. Veamos entonces ahora cómo calculamos el percentil 20. Aplicamos el mismo proceso, la misma fórmula, posición 20, 20 por 20, 304. Entonces, de la misma forma, ¿dónde se encuentra el percentil 20 en la frecuencia absoluta acumulada? Ojo, que es en esta columna, en la frecuencia absoluta acumulada. ¿En dónde se encuentra? El 4, aquí. Contenido, aquí. Aquí se encontrará, en esta frecuencia absoluta acumulada, se encontrará el percentil 20. Y miren la flechita, ¿a dónde me lleva? ¿A qué número de hijos? ¿Qué cantidad de hijos? 2. Y aquí, ¿en dónde se encuentra el percentil 20? El percentil 20, que es 4, ¿en dónde se encuentra? En la primera fila. La frecuencia absoluta acumulada que contiene el percentil 20, que es 4, se encontrará aquí en este sub 1, en la primera frecuencia absoluta acumulada. ¿Y la flechita dónde me lleva? A 1. Por lo tanto, la interpretación, ¿qué me dice? Por acá, vamos a ver. Ya ubicamos, vemos que para la comunidad Quichua está en F sub 2, ¿sí? Claro, F sub 2, y le corresponde 2 hijos. Y para la comunidad Shipibo-Conibo está en F sub 1. En F sub 1 le corresponde un hijo. ¿Cómo interpretamos esto? Recuerda que es percentil, ¿sí? Se ha dividido toda la muestra, toda la cantidad de datos, ¿en cuántas partes iguales? En 100 partes iguales. Por lo tanto, diremos, si tengo el percentil 20, que la cantidad de hijos del 20% de familias de la comunidad Quichua es igual o menor a 2. Mientras que la cantidad de hijos del 20% de familias de la comunidad Shipibo-Conibo es igual a 1. Reflexionamos sobre los resultados, observamos rápidamente. Para la comunidad Quichua habíamos encontrado en primer lugar que el cuartil 2, ¿sí?, se encontraba ubicado en la frecuencia absoluta acumulada F sub 3 y le correspondía 3 como número de hijos. También habíamos encontrado que el decil 6 se encontraba también en la frecuencia absoluta acumulada F sub 3 y también le correspondía el 3. Y el percentil 20 se encontraba en F sub 2, en la frecuencia absoluta F sub 2, en la frecuencia absoluta acumulada F sub 2, que le corresponde aquí, 2 hijos. Y aquí hacemos el mismo análisis. ¿Sí? Observa, habíamos encontrado en primer lugar el cuartil 2 en la frecuencia absoluta acumulada F sub 3, que le corresponde a 3 hijos. El decil 6 habíamos encontrado en la frecuencia absoluta acumulada F sub 4 y le corresponde 4 hijos. Y el percentil 20 lo habíamos encontrado en la primera frecuencia absoluta acumulada y que le correspondía 1 hijo. Entonces, observo las tablas y los valores obtenidos de las medidas de localización trabajadas y puedo tener una idea que los datos que corresponden a la comunidad Quichua se concentran más hacia la media. ¿Recuerdan cuál era la media? Habíamos encontrado que la media aritmética era 3. Entonces, te das cuenta que estas 3 medidas de localización se concentran más en la media aritmética que en los datos de la comunidad Shipibo-Conibo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? ¿O qué hemos recordado? Hemos recordado las medidas
de localización, llamadas también de posición. ¿Y qué hemos revisado? Hemos revisado los cuantiles en general, ¿no? Los cuantiles, específicamente el cuartil, el decil y el percentil. Ahora sí, te toca a ti, hora de trabajar. Querido estudiante, el reto es el siguiente. Una institución educativa busca determinar la percepción que tienen los estudiantes de un nuevo profesor de matemática y en una escala de 0 a 30, los estudiantes de los 2 quintos de secundaria le han puesto los siguientes puntajes. Observa. Quinto A calificó al nuevo profesor con estos puntajes y quinto B lo hizo con estos. ¿Qué sección calificó mejor al nuevo profesor? ¿Qué sección calificó mejor al nuevo profesor? ¿Qué pasos realizarás? Muy bien, a trabajar, señoritas, a trabajar. No olvides de justificar tus respuestas. Muchas gracias a tus evidencias, a mi WhatsApp personal. Dios te bendiga.